Hola, hola, ¿cómo están? Por acá con Geraldine Ruiz. Mucha felicidad otra vez de tenerlos por acá. Tengo un invitado súper mega especial que yo admiro demasiado. Él es un excelente líder de Model Network. Súper feliz de tenerlo por acá. Por acá se los presento. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Gerald, muy feliz de estar en tu podcast. Ay, no, feliz yo de tenerte por acá. Gracias por esa presentación. Ah, Bueno, la verdad, él es un excelente líder y me encantaría que ustedes conocieran un poco también de él, porque el conocimiento que tiene este hombre es impresionante y vamos a aprender demasiado con él. Entonces, empecemos con las preguntas. Dani, cuéntanos cómo conociste sobre esta industria y hace cuánto tiempo llevas acá sobre ella. Bueno, llevo en la industria, voy a cumplir 7 años, ahorita en noviembre. Vamos a cumplir 7 años en la industria y mi llegada a la industria fue de una manera muy particular. Cuéntanos esa Fue, historia. fue, fue una historia pues que va ligada como con varias personas importantes en mi vida y digamos que fue por casualidad o causalidad, mejor dicho. Entonces resulta que por allá en el 2012, 2013, yo estaba en la universidad y con unos amigos montamos un bar. Entonces empezamos en ese bar a trabajar y fue un sitio muy chévere que montamos en el municipio de Itagüí. Y entre esas cosas, uno conociendo tantas personas y como saliendo mucho porque se activa mucho la vida nocturna, conocí a un amigo que se llama Kevin o el chino, El Shiny. el Chinese, sí. Entonces, en esa época salimos un par de veces. Yo junto con un amigo le ayudábamos con cosas que él necesitaba porque estaba aquí nuevo en la ciudad. Y con el pasar del tiempo, él- empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar con él y yo recuerdo muy bien que yo le hacía la comida a él. Ay, wow. Y tenía otro trabajo además porque pues ya había, pues un par de años después ya había salido de la universidad y, y pues el empleo en Colombia es demasiado complicado. Empecé a trabajar en un banco, pagaban muy mal y lo peor era que no se aprendía nada. Entonces yo renuncié a ese banco y empecé a hacerle las comidas al chino y empecé a trabajar en otra cosa. Tenía 2 trabajos al tiempo y cuando un día yo le estaba dejando la comida al chino en su casa y él me va diciendo, hey, Dani, espera, ¿por qué vas tan rápido? Y yo le dije, no, no tengo tiempo, tengo que ir a trabajar. Y me dijo, hey, siéntate 5 minutos aquí. Y yo, ¿para qué? Pero rápido. Ya. Ya, porque me tengo que ir. Y es que, ¿por qué trabajas tanto? Y entonces mi respuesta automática fue, porque necesito dinero. Y él me dice, tú no necesitas dinero. Yo fui como que, ¿qué? Wow. ¿Cómo que no necesito dinero? Y él me explica en 2 minutos, porque literal tenía que salir rápido. Me dijo, tienes que volverte muy bueno en algo y que te paguen bien por eso. Me dijo esas dos cosas y yo recuerdo que tenía una moto, una scooter morada. Me eriza la piel. Y yo salgo en mi moto a trabajar y me quedo pensando en lo que me dijo el chino. Y yo, primer día, segundo día, tercer día, yo renuncié. Renuncié a ese trabajo que tenía y me puse a aprender cosas. Me puse a aprender cómo hacer campañas en Facebook, me puse a aprender cómo desarrollar negocios y fueron, digamos, unos años de aprendizaje en donde cometí demasiados errores, a pesar de que ya tenía una carrera universitaria, pero tenía mucha teoría y poca práctica. Entonces ahí me puse a experimentar. El chino por cosas de la vida se tuvo que ir, que eso es un tema de otro podcast, que deberíamos hacer un podcast con el chino Ay, sí, hablando de esa sí. historia. Él se tuvo que ir, entonces recuerdo que él dejó unos equipos fotográficos acá en la ciudad y yo le dije, bueno, chino, ¿qué hago con eso? ¿Te lo guardo, lo vendo? ¿Qué hago? Él me dijo, no, te lo regalo. Y yo, bueno, pero ¿qué hago con eso? No, lo que quieras. Si quieres lo regalas o lo vendes. Yo no tenía ni idea de lo que era eso. Y bueno, me puse a investigar con un muy buen amigo mío que se llama Sergio
y nos dimos cuenta pues que había una cantidad de dinero importante en equipos y el chino nos conectó con alguien para montar un estudio fotográfico, Wow. ¿cierto? Y esa persona nos conectó con Camilo Camacho, que tenía estudios de modelaje webcam en ese tiempo. Eso fue más o menos, digamos, eso fue como en junio de 2016, No, hace mucho hace mucho tiempo. tiempo. En junio de 2016 me dicen, bueno, no, esa persona está dispuesta a invertir eso, que lo otro, y más o menos en febrero del siguiente año empezamos con ese proyecto de un estudio fotográfico, ¿cierto? Entonces Camilo Camacho invierte en el estudio fotográfico porque él necesitaba un buen Las lugar para fotos. tomar fotos a sus modelos, sacar contenido y fuera de eso, pues aprovechar el negocio de tener un estudio fotográfico para el público. Yo no sabía quién era Camilo, yo lo vine a conocer el día que firmamos el contrato de arrendamiento Así, y, solamente de una. y yo digo, yo me preguntaba él cómo invierte con alguien que no conoce, pero era porque tenía el aval del chino y ellos sí se conocían. Empezamos a trabajar, más o menos la construcción se demora 6 meses del estudio y tenemos nuestra primera sesión de fotos. Ay, Y nuestra primera sesión de fotos fue con un estudio con un estudio de modelaje que yo me quedé impactado. No era un estudio de Camilo, sino que era un estudio X. Yo me quedé impactado. ¿por qué? Fue una experiencia muy aterradora porque los modelos que fueron ese día eran personas muy extrañas. Y yo dije, carajo, ¿yo dónde me metí? ¿Dónde estoy metido? ¿Yo qué estoy haciendo? Por Dios. Qué pecado. Entonces, bueno, hicimos la sesión fotográfica, eran 2 días de sesión fotográfica, pero yo quedo como muy afectado porque, bueno, no voy a dar detalles, pero fue una sesión de fotos muy Densa, extraña, muy densa. ¿cierto? Entonces el fotógrafo, que nosotros nos asociamos con un fotógrafo en ese tiempo, me va diciendo, Dani, usted se metió en la industria porno, ya Aguante. usted aguante. Y yo, Dios mío. El tema fue ese, con el pasar de las semanas, ya empezamos a hacerle sesiones de fotos a los modelos de Camilo Camacho, que en ese momento el estudio se llamaba C Models, y ya fue muy diferente. O sea, fue un tema totalmente diferente, gente bien, gente demasiado, digamos, o sea, con una proyección muy diferente, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, meses después, Camilo dentro de su estudio hace una reestructuración. Él se da cuenta que yo, digamos, tengo formación en temas de mercadeo y administración y él me invita a trabajar con él. Me invita a trabajar con él, avanzamos unos meses, digamos, haciendo una reestructuración digamos, a nivel organizacional dentro del estudio y finalmente él ya me dice, bueno, cerremos ese estudio fotográfico y véngase a trabajar conmigo a los estudios. Entonces digamos que fue de una manera muy casual, Sí, muy total. causal y gracias a las conexiones que se generaron desde por allá el 2011, 2012 que monté un bar. O sea, eso es una historia que sí o sí el universo conspiró para que todo pasara y estuvieras acá en esto, ¿no? Sí, mi llegada al modelaje webcam fue, digamos, muy involuntaria porque yo recuerdo que el chino, cuando estaba en su primera etapa acá en Colombia, me propuso montar estudios. Y yo le dije, no, ¿Cómo no, se te no. ocurre? Yo le dije, no, porque yo vengo de una familia cristiana, muy Ujú, cristiana, y de una la reacción fue de rechazo. claro. Pero cuando yo empecé a conocer a Camilo, la manera en cómo él trabaja con sus modelos, empecé a ver como su filosofía de vida, la filosofía de vida de la empresa, cómo se cambian vidas, ya me cambió demasiado la perspectiva acerca de la industria, de cómo se maneja en Model Network. Sí, eso es muy diferente. Sí, De cada empresa se maneja totalmente diferente. No total. el network. Va. Bueno, Dani, te pregunto, ¿cómo ha sido tu evolución desde que conociste y empezaste a trabajar en esto como persona? ¿Cuál ha sido tu evolución? O sea, ¿qué experiencias, mejor dicho, has tenido? Cuéntame cómo has Listo. cambiado. Muchísimo. Yo pienso que el ser humano tiene muchas etapas en las cuales
va realizando muchos cambios, va evolucionando, va como, digamos, cambiando mucho la perspectiva de vida. Digamos que a lo largo de mi vida he tenido varias de esas etapas. Por ejemplo, una anécdota, yo estudié en 9 colegios diferentes. Ay, eso es mucho, Dani, Entonces mucho. es como si la vida lo preparara a uno para el cambio de una manera constante. Ujú. Desde que entré en el modelaje webcam, yo ya había terminado mi fase universitaria. Estaba en una etapa laboral y económica muy compleja porque, digamos, el emprendimiento en Colombia y ser empleado también son actividades que son poco rentables porque es muy difícil. Y cuando llego a la industria veo una gran oportunidad de, a nivel económico y también a nivel personal, porque me he encontrado con muchos retos, muchos desafíos en cuanto a lo que fue mi carrera, ¿cierto? Que son temas, digamos, de organizacionales, de cómo tú dentro de un estudio webcam, pasarlo de que sea un negocio a que sea una empresa, a que se formalice, a donde la idiosincrasia del negocio es muy informal, cómo lo vuelves informal, Ujú. cómo lo legalizas para poder, digamos, darle más seriedad a las cosas, cómo estandarizas procesos, cómo haces un montón de cosas que se hacen en una empresa normal, pero que, que en el modelaje webcam normalmente no ni se tienen en cuenta. Total. Entonces, ese fue un desafío a nivel profesional. A nivel personal, los desafíos han sido muchísimos, muchísimos. Uno de los más grandes ha sido el tema de las creencias religiosas. ¿Ha cambiado mucho tu creencia desde que conociste sobre esta industria? Se ha transformado bastante porque cuando creces en una familia tan tradicional y religiosa, tienes muchos conflictos con todo, ¿cierto? No solamente con el modelaje webcam, sino inclusive conflictos para hablar con cualquier persona que no pertenezca como al mismo círculo religioso. Entonces, en ese punto me vi en la necesidad de trabajar mucho como en la perspectiva de vida en cuanto a mis creencias y a mi relación espiritual con Dios. Porque entender que los modelos son personas igual que yo, que tienen necesidades igual que cualquier otra persona y que tienen sueños y aspiraciones. Y entender que puedo ser alguien que le aporte al mundo desde ahí es algo súper importante. Ha sido una transformación en cuanto a las creencias, por un lado. Por otro lado, también en cuanto al crecimiento personal, ha sido algo brutal porque yo me encuentro trabajando en uno de los estudios más grandes de Colombia, en donde trabajamos con unas metodologías muy distintas a lo que la industria normalmente acostumbra. Y es un reto crecer, mantenerse y reinventarse para estar al nivel que requiere Model Network. Entonces, como persona he tenido que trabajar mucho en mí, o en mucha dedicación, cosas que no tenía antes, porque digamos, cuando a ti te educan para ser un estudiante y un empleado, hay muchos elementos que te faltan. Entonces, en ese nivel de responsabilidad tienes que trabajar mucho en ti para poder estar a la altura de las necesidades que tiene una empresa así, de las necesidades y de las expectativas que tiene tu equipo de trabajo, porque tienes que aprender a liderar con mucha sabiduría. Total. Entonces han sido muchos cambios que me podría extender acá muchísimo. Toda la noche y toda la tarde. Ajá. Ay, me encanta, Dani. Qué bueno que te haya cambiado tanto la vida. Eso es algo que uno se siente muy feliz. Cuando uno no se, o sea, uno se mira como hacia atrás y se mira en el presente y uno dice, wow, qué evolución. Eso es algo como tan satisfactorio, ¿no? Como a mí me parece que es excelente cuando uno cambia a bien y uno aprende tantas cosas, conoce buenas personas. Es súper bueno. Dan, una pregunta así rápida. Si tú no hubieras trabajado en esto, ¿tú qué crees
¿qué serías tú? O sea, ¿en qué trabajarías? ¿O qué piensas que hubieras hecho en estos momentos? ¿Qué sería de ti en estos momentos? Bueno, si no hubiera estado en la industria webcam, definitivamente estuviera en algo que tenga que ver con el liderazgo de personas, ¿cierto? Antes de la webcam tuve una experiencia con una compañía de multinivel, que no Wow. puedo mencionar pues acá Ah, no, el sí. nombre, y estuve pues como un tiempo con esto. Los resultados definitivamente no fueron buenos, pero sí fue una buena experiencia como para aprender a entrarle a las personas, a hablar más con ellos, a vender cosas, como uno experimentarse en facetas que de pronto uno nunca diría que se va a experimentar. Entonces yo creo que estaría en una actividad que tenga que ver con liderar personas y alcanzar objetivos, ventas. Eso es algo que me apasiona. Crear estrategias, organizar, planear. Para eso fue lo que me eduqué y creo que sería algo muy relacionado con eso. Lo Ok. que sí definitivamente yo decidí en un momento de mi vida es nunca más voy a enviar una hoja de vida a una empresa, porque creo que es una manera de uno ponerse como la soga en el cuello. Pues te da una seguridad, pero es una seguridad muy frágil, Es verdad. ¿cierto? Muy frágil porque eh, cuando tú estás como empleado, en cualquier momento te despiden y no has aprendido nada durante 10 5 años. Entonces es preferible vivir un proceso en donde de pronto va a costar un poquito más, pero que tú ganes unas habilidades que te permitan desenvolverte en cualquier parte del mundo con esas habilidades. Total, totalmente de acuerdo. Me encanta. Dani, otra preguntita. ¿Tú cuál crees que es el mayor error de las modelos webcams en el sentido de que, digamos, no las deja progresar? ¿Cuál crees tú que, o sea, tú llevas demasiado en esta industria y conoces demasiados casos y que tú digas, "Jue madre, este es uno de los mayores factores que, digamos, las estanca"? ¿Cuál crees que es el fundamental o cuáles crees que son? Gerald, pues hay muchos. Yo diría que hay muchos, pero si yo te pudiera resumir en un par de cosas, el primero sería la falta de conciencia de lo que se hace, ¿cierto? En cuanto a, yo siempre he dicho que el modelaje webcam es una actividad de alto riesgo. Y como es una actividad de alto riesgo, tú tienes que buscar la manera de ganar lo máximo posible en el menor tiempo. No sé si de pronto me hago entender. Es, por ejemplo, cuando tú haces una inversión de alto riesgo, inviertes en criptomonedas, en Ujú. bitcoins. Hoy un bitcoin vale $70,000, pero mañana puede valer 10,000. Es verdad. Entonces, cuando tú haces inversiones de alto riesgo, tienes que ser muy consciente de que tú como modelo tienes un tiempo limitado, ¿cierto? Tienes que cuidarte mucho, cuidar mucho tu círculo, cuidar mucho tu mente, cuidar mucho em, cómo destinas tu dinero, cómo gastas tu tiempo. Y me encuentro con muchas modelos que no tienen hábitos, que duermen hasta tarde, que se alimentan mal, que despilfarran todo su capital. Entonces, esto se da por una falta de conciencia, porque se piensa que van a ser modelos toda la vida. Entonces, creería que uno de los principales errores es esa falta de conciencia, de no entender que el tiempo es un recurso muy preciado y más cuando eres modelo webcam. Ese sería como uno de los factores. Un segundo factor es rodearse mal, porque normalmente un modelo en sus 6 primeros meses puede alcanzar muy buenas ganancias, más que el promedio de toda la población, no sé, en Medellín. Entonces un modelo en 6 meses puede estar ganando 3, 4, 5 veces más de lo que gana un profesional que lleve 5 años de experiencia en una empresa. Entonces, eso conlleva a que emocionalmente muchas veces no se logre tener una administración financiera básica y, y eso combinado con amistades que se aprovechen o que te inciten
de pronto a fomentar malos hábitos como las fiestas, las drogas, el licor en exceso, viajes sin ningún sentido. Eso hace que el modelo entre en una espiral descendente, que es muy difícil que salga de ahí porque se vuelve algo muy adictivo. Y más que son personas de entre los 18 y los 24 años. Entonces creo que la combinación de esos dos factores para mí serían los dos peores errores que puede cometer un modelo em, en su carrera. Y el tercero, como para mencionar uno adicional, es la falta de dedicación. Los modelos, en su mayoría, no se dedican y no hacen esto de una manera seria. O incluso que podría llegar a ser algo profesional. Por eso nos hemos ganado muy mala reputación en la sociedad. Y yo diría que tienen mucha razón porque hay muchos modelos, la mayoría de los modelos no dan un buen ejemplo y después nos preguntamos por qué hablan tan mal de la industria. Entonces, no es algo que nos represente a nosotros. Considero que hay personas que lo hacen muy bien, que tienen unas vidas excelentes, pero esa falta de dedicación hace que, digamos, se forme como una muy mala decisión en el mediano y en el largo plazo. Y por eso en Model Network trabajamos mucho para que las personas hagan un cambio interior estando dentro del modelaje webcam, porque siempre van a haber modelos webcam que los lleva a mejorar sus vidas. Totalmente de acuerdo. Dani, por ejemplo, yo a veces pienso, digamos, las personas que ya llevan 12 años, 15 años, ¿tú cuánto crees que uno se debe dar de tiempo correcto, digamos, pero para ser una modelo buena? Porque pues una modelo básica o normal puede durar toda su vida transmitiendo, pero ¿cuánto tiempo digamos que tú dirías que es un tiempo justo? Como que no, ya no te esforzaste, ya, no sé, busque, haga otra cosa o algo así. ¿Cuánto tiempo crees tú que es como el proceso de un proceso bien hecho de una modelo? Bueno, eso va a variar, Gerald, según la perspectiva de vida que tenga cada persona. Desde mi punto de vista, un modelo se puede proyectar el tiempo que desee, ¿cierto? Cuando yo hago mentorías o entrenamientos con mis modelos, yo les pido que sean demasiado conscientes de qué es lo que realmente quieren y que eviten ponerse en fechas de retiro que estén impulsadas desde una emoción de miedo, Uh-huh. porque casi todos los modelos cuando entran están pensando cuándo van a salir, pero no están pensando en cómo van a hacer las cosas, cómo se van a dedicar, cómo van a hacer que esto sea algo amigable dentro de sus vidas, sino que se vuelve casi que una pesadilla trabajar para pensar en un retiro. Yo creo que antes de pensar en un retiro es como yo replicando ese consejo que me dio el chino hace algunos años. Vuélvete muy bueno. Si vas a estar en el modelaje webcam o vas a ser carpintero o arquitecto o médico o gerente, cualquier cosa que tú vayas a hacer, si vas a vender empanadas, arepas, El mejor, ser el mejor. vuélvete muy bueno Sí. antes de pensar en un retiro. Cuando tú ya te hayas vuelto muy bueno, porque lo decidiste desde un inicio, ahí sí te puedes poner una fecha de retiro. El tiempo óptimo, desde mi punto de vista y teniendo en cuenta que hemos tenido 2.000, 3.000 personas que han pasado por nuestra empresa con diferentes casos, yo diría que 5 años es un tiempo muy prudente. Es un tiempo muy prudente y que pasados esos 5 años tú puedas decidir desde tener realmente un poder de decisión. No porque me cansé, ya no quiero más o porque estoy mamado o mamada, sino porque, bueno, he alcanzado estos logros, quiero seguir haciéndolo o no quiero seguir haciéndolo. Y que durante esos 5 años vayas trabajando en una habilidad para hacer la transferencia hacia otra industria. Entonces, si muchos modelos me dicen, Dani, no, es que yo quiero montar una empresa. Entonces hacen dinero, montan una empresa, pero como no trabajaron en las habilidades de cómo administrar un negocio, qué es un costo, qué es un gasto, ¿qué pasa al cabo de 2 años?
se quiebran. Entonces, obligatoriamente deben volver a la industria y ya se vuelve una carga para ellos. Entonces, yo diría, para responder a tu pregunta de una manera más puntual, 5 años haciéndolo muy bien y de ahí para adelante planear muy bien el traslado hacia otro mercado laboral, por decirlo así, o mercado de ingresos. Sí, Dan, es verdad. Ya después de cierto tiempo, uno ya tiene que tener claras sus ideas, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. Total, total, Dani. Y otro que es casi lo mismo, pero al contrario. ¿Qué, qué consejos das tú para uno llegar a ser una modelo top? O sea, que tú digas como que si en serio uno sigue esos consejos a paso, o sea, como es correctamente, tú que tienes toda la experiencia, tú has levantado modelos normal a ser unas top, ¿cuál crees tú que son los pasos fundamentales para llegar a ser una modelo top? Listo, los pasos fundamentales. Bueno, yo no, muchas veces no me gusta mucho como en este caso en específico dar una receta. ¿Por qué? Porque la receta que funciona con una persona probablemente no funcione con la otra, ya que estamos hablando de que el modelaje webcam es un proceso de interacción, ¿cierto? Que se da por medio de un medio digital que es un computador y por medio de unas cámaras. Em, Considero que el factor clave de éxito para cualquier modelo es la interacción, ¿cierto? Saber tú interactuar con las otras personas. Si tú aprendes a llevar esto y a profundizar en esto, llevarlo a otro nivel, creo que es como un factor muy, muy, muy crucial. ¿Por qué te digo que no hay una fórmula perfecta? Porque hay modelos que tienen que trabajar muchas horas para que les vaya bien, ¿cierto? Hay modelos que trabajan poco tiempo y les va igual de bien. Entonces, la clave es la interacción. Otra clave muy importante es el crecimiento personal, el trabajo interior. Si tú te concentras realmente en entender que a medida que crezcas tú, también van a crecer tus ingresos, porque cuando hablamos de modelos top, estamos hablando de personas que tienen ingresos muy altos, ¿cierto? Tienes que entender también que debes aprender, por ejemplo, a mejorar tu relación con el dinero, a mejorar la relación con tu familia, con tu entorno, con tu pareja, porque todo eso es lo que te va a fundamentar y lo que te va a dar como la electricidad, la energía para que te vaya bien, ¿cierto? Entonces, una cosa es conseguir un resultado muy bueno con un modelo una, dos veces. Otra cosa es mantenerlo en el tiempo. Entonces, cuando tú te pones a analizar, em, por decir ese paso a paso que mencionaste ahorita, para que un Ujú. modelo le vaya bien y que sea top en el tiempo, que se mantenga, es trabajar muy bien sus relaciones con sus usuarios, con su entorno, con su familia, tener muy claro qué quiere y tener unos hábitos que le permitan sostener esa dinámica de trabajo, porque ser modelo requiere de muchas habilidades. De pronto en la calle no lo conocen mucho, pues afuera, la gente que está fuera del medio, pero ser modelo es una actividad muy exigente en todos los aspectos, en aspectos físicos, emocionales, en aspectos mentales, en cómo tú manejar diferentes situaciones que en el día a día puede que te afecten, puede que te impulsen. Entonces, digamos que básicamente sería tu trabajo personal muy, muy, muy bien enfocado, tus interacciones y tu calidad de relaciones y tener un círculo de influencia que te ayuda a mantenerte ahí. Es súper importante. Sí. O sea, que no, no das como tal pasos a pasos porque todos los procesos son totalmente diferentes. Te haces como la sugerencia obviamente diferente, como lo que tú dices, como que a mí me va a funcionar, pero puede que a otra modelo no le funcione igual como lo está haciendo la otra modelo. Es que mira, ¿qué hace la generalidad de la industria? Y te hablo de la generalidad porque Model Network hace mucho se apartó de la,
o bueno, desde un principio se apartó de la forma en que los estudios tradicionales trabajan, ¿cierto? ¿Qué es lo que te dice la industria? Trabaja 8 horas, opérate. Yo he visto muchos podcasts por ahí, gente hablando de que tienes que operarte. Total. Se hace mucho énfasis en lo que se hace en la cámara, en lo que es el show. Y para nosotros eso no es lo fundamental. De hecho, nuestro estudio, por ejemplo, no hace monitoreo, no pone multas, los porcentajes de pago son fijos porque entendimos desde hace mucho tiempo que la clave es en aprender a trabajar con las personas, ¿cierto? Es el énfasis en las personas. Entonces, yo no te podría dar un paso a paso porque Geraldine no funciona igual que Alejandra, Ujú. ¿cierto? Y Alejandra interactúa con las personas de cierta manera y va a hacer feeling de cierta manera y con diferentes tipos de personas. Dar un paso a paso es asumir que todo el mundo es igual y que todos los modelos son iguales y que los usuarios que gastan en las páginas son iguales. No, Y jamás. eso sería falso, por decirlo Total, así. total, es verdad. Es falso. Falso. Dani, yo quiero escuchar así como historias, porque tú ya llevas mucho tiempo en eso, entonces quisiera saber como una historia bien impactante que hayas escuchado o hayas visto o hayas experimentado pues, sobre este tipo de trabajo. Y pues, la más impactante de bien y la más impactante de, wow, como las dos facetas. Bueno. A ver, yo pienso. Bueno, vamos a empezar por una historia que me impactó de manera un poco negativa, por decirlo así. Negativa, pero finalmente tuvo final feliz. Una de las primeras modelos que yo empecé a mentorear en Model Network, em, no voy a mencionar su nombre, Anónimo. digamos que tenía un proceso económico de unas ganancias bajas y yo me inventé un método de trabajo. Un método de trabajo con un grupo de modelos y yo dije, bueno, vamos a experimentar acá y vamos a ver qué pasa con este método de trabajo, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer lecturas de libros, jornadas de conexiones muy controladas. Nos inventamos una dinámica de trabajo, unos retos, y era un grupo de 15 chicas aproximadamente y chicos. Una de ellas tuvo una evolución tremenda. Pasó de ganarse $200 semanales en facturación a hacer 3.000 y 4.000 dólares en menos de 2 meses. Wow. Y empezó a ser una de las mejores modelos de una de las páginas de transmisión. Y con el cabo del pasar de los días crecía más. Entró pandemia, siguió creciendo muchísimo más. Y algo que me impactó ese proceso, porque ustedes se preguntarán como, bueno, ¿qué tiene eso impactante? Esa persona empieza a colapsar emocionalmente porque obviamente pues teniendo ingresos tan altos, muchas veces uno piensa que sus problemas son financieros, pero empiezan a salir otras cosas Total. personales, otras cosas de sus relaciones internas, de su ser. Se descontrola mucho con el tema de tú en pandemia, con dinero, sin poderlo gastar, mucho descontrol, fiestas, El drogas, encierro. encierro, malas decisiones, bueno, un montón de conflictos internos que yo digo, carajo, bueno, yo puedo hacer y yo puedo lograr o podemos lograr en equipo, todo el equipo Model Network, porque no soy solamente yo, podemos lograr que una persona económicamente le vaya muy bien, pero esa otra parte, ¿qué? Y ahí Mm, fue donde yo me empecé a cuestionar muchísimo que también teníamos que importantísimo. trabajar en esa parte. Esa persona se retira del modelaje. Yo hice un cálculo rápido. Creo que le alcanzamos a pagar unos 600 millones de pesos en el tiempo que estuvo, que fue un poco más de un año y medio aproximadamente. Wow. Y el último el último pago que le hicimos, eh, nos pagó un dinero que nos pidió prestado
para ciertas cosas, lo que quiere decir es que esa persona se ganó 500 millones de pesos, un poquito más, Y pero pagó. se retiró Ay, jue sin madre. nada, ¿cierto? Entonces, para mí esa fue una historia impactante, como que, bueno, listo, mm, somos una empresa que estamos generando empleo, generando dinero, eh, les estamos generando a las personas bienestar, pero también hay que ir a otro nivel, hay que ir un poco más allá de también equilibrar un poco la balanza para que las personas puedan darle un poco mejor de manejo a sus cosas y por lo menos darles una noción en dónde deben trabajar para saber qué hacer en ciertas situaciones. Esa fue una historia que me impactó demasiado. Em, y otra historia, la positiva, tú me dijiste La que buena, sí. una chévere, hay muchas, Gerald, hay muchas. La última puede ser. La última que se dijo, wow. Una que yo diga, wow, wow. Bueno, te voy a contar una. Te voy a contar una. Hay una modelo que es muy amiga mía. Pues uno acá también va haciendo muchos amigos y va haciendo muchas relaciones. Y esa persona, digamos que es de las únicas modelos que es la única modelo que está hoy en Model Network que yo busqué, ¿cierto? Ujú. Bueno, primero ella nos buscó, tocó la puerta del estudio, como que muy raro porque eso casi nunca pasa. Creo que la única persona que ha llegado así, ay, venga, es que nos dijeron que acá se puede ser modelo, que esto, que lo otro. Bueno, le dimos la entrevista, pasó, fue un día y no volvió. Y ya, chao, chao con adiós. Exacto, entonces llegó una época en el estudio en donde había muchos modelos que se van de satélites y la sede nos quedaba muy, pues como con buena ocupación. Nosotros siempre hemos tenido muchos modelos satélites, entonces yo dije, bueno, ¿quiénes de los que han pasado por acá considero que son buenos prospectos para que trabajen con nosotros? Y pum, se me vino a la mente esa persona. Entonces la busqué, nos reunimos, volvió a trabajar y empezó a ir muy suave al principio. Y se dedicó y, digamos, llegaba llorando, Dani, pero entonces, ¿qué va a hacer? Mira que yo estoy haciendo todo lo que tú me dices, ta, 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 ta. Y fueron años, o sea, estoy hablando de años, más o menos 2 años, intentando El proceso. buscar un buen resultado. Para los que piensen que de pronto es muy fácil, eh, hay veces no es tan fácil, porque cada persona tiene que resolver muchas cosas internas, de disciplina, de hábitos, de mentalidad, de confianza, de amor propio, para poder llegar a construir un buen resultado. Los resultados en la webcam se construyen. Em, Hasta que yo logré como identificar cuál era La falla. de qué manera podía trabajar con ella. Ok. Por eso te digo, con cada persona es Es diferente. diferente. Ujú. Logré identificar y yo un día le dije, ¿sabes qué? Solamente necesito que trabajes 4 horas al día y de lunes a viernes. Sábado y domingo su trabajo no existe y solamente se va a preocupar por cumplirme cuatro Lunes a horas al día. viernes. Que Gerald, después de 2 semanas, esta mujer empieza a explotar. Empieza a ir súper bien. Empieza con unos números muy buenos y hoy en día es de los procesos que considero que son más estables, que les va muy bien económicamente y que cuando uno conoce su entorno de vida y su proyección hacia el futuro, están muy bien, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es una de las historias que puedo destacar. Me encanta. Es como la perseverancia. Aparte de que tuvo un proceso lento, nunca dejó de tener la fe y, y ya estar en ese punto donde está. Wow. Total, total. Yo también la admiro mucho. I love you. Ay, me encanta, Dani. Un consejo para estas modelos que tienen miedo al proceso de ser top. Por ejemplo, cuando llevan 2, 3 años y dicen, o 2 meses, como esta compañera, que son como que no, pues ya para qué, ya no me volví top, o conocen concursos, no, pues esos son para las que siempre se los ganan, o son con esa mentalidad de que, con el miedo, por decirlo así. ¿Qué consejo le harías a estas personas como de que sí se puede, de que se perseveren? O sea, ¿qué consejo le darías tú a estas chicas y chicos? Claro.
Yo les diría que lo primero es que se saquen de la mente querer ser top, porque eso es un concepto muy ambiguo. Ujú. Lo primero que deben tener en cuenta antes de querer figurar y ser reconocidos en una página o dentro de su estudio, dentro de, digamos, la comunidad o la industria, es identificar qué quieren y que empiecen a cumplirse a ellos mismos eso que desean. Puede ser algo muy básico, no sé, independizarme, no sé, tener 10 millones en ahorros, no sé, cambiar los muebles de mi casa. Cuando tú empiezas esos escalones pequeños, te das cuenta que puedes lograr después un siguiente escalón, ¿cierto? Ujú. Entonces, cuando tú logras subir el primero, te das cuenta que puedes subir al segundo y después te das cuenta que puedes subir al tercero y después al cuarto. Pero si tú no has subido ningún escalón y quieres pasar al cuarto automáticamente, ahí es donde llegan esas emociones, donde digo, eso es para los de siempre, es muy difícil, es imposible. Entonces el consejo que yo les daría, independientemente de cuánto tiempo lleven, es empiézate a dedicar a lo que quieres. Cuando te empieces a cumplir, en ese punto vas a hallar una verdadera confianza de que puedes avanzar al siguiente nivel. Y cuando menos piensas, eres top. Cuando menos Cuando piensas, menos piensas, total, es verdad. eres de los mejores del mundo. Ay, me encanta. Ay, no, yo lo admiro mucho a él porque él en serio que ha cambiado muchas vidas y me incluyo. Yo estoy muy feliz de que hayas estado acá compartiéndonos de tu experiencia, de tus consejos. Gracias por acompañarme por acá. Muchas gracias, Dani. No, a ti antes, muchas gracias por invitarme. También te admiro mucho. Eres una persona que a pesar de su juventud ha hecho muchas cosas, cambiando la vida de su familia, de su realidad, de su entorno. Así que no, te agradezco bastante por Me invitarme. siento sentimental, qué pereza. Gracias, Dani. Chao, a la próxima nos vemos con un súper inventado, vea, ya estoy gagueando. Me siento sentimental, lo invitado. Gracias. Muchos besitos. Bye. Chao.